Muy buenos días a todos. Soy Milena Liani y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, le doy la más cordial bienvenida a esta masterclass que hemos titulado Buen Gobierno Corporativo con nuestro invitado internacional, el profesor doctor José María Benedito. Esta actividad coordinada por el profesor Diego Castanino ofrece en el marco del llamado particular para nuestro novedoso programa, además de cumplir la OCAP y la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil con nuestra misión de difundir temas relevantes de derecho mercantil. El programa de estudios avanzados en buen gobierno corporativo y compliance es un programa de régimen semestral que se impartirá bajo la modalidad no presencial en línea. Las asignaturas de este programa son las siguientes: buen gobierno corporativo, introducción y fundamentación, buen gobierno corporativo y derecho penal, programa de cumplimiento y gestión de riesgos empresariales, el compliance en contratación mercantil, derechos humanos, ética y responsabilidad social. Todas las materias con 3 unidades crédito para un total de 15 unidades crédito del programa. En el chat publicaré el enlace para mayor información. Entonces ahora le cedo la palabra y la moderación a nuestro estimado profesor Diego Castanino, quien es abogado, egresado de esta universidad y especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente realizó 2 másteres en la Universidad de Alcalá, España, uno en Derecho de Empresa y otro en Negocio Bancario y Agente Financiero. Y es magíster en Educación Universitaria por la Universidad de Istmo, Guatemala. Actualmente está cursando el doctorado de Derecho en la UCAP. Es un destacado profesor de Derecho Mercantil en pre- y posgrado. Es miembro de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje en Venezuela y de la Liga de Defensa Comercial Lideco en Uruguay. También es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Arbitraje, es miembro fundador y director de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, nuestro aliado, y miembro del Club Español de Arbitraje. Actualmente se desempeña como director legal de la PEXICO. Bienvenido, profesor Diego, nuevamente agradecidas por sus gestiones para este encuentro que nos llena de muchísima ilusión. Muchas gracias, profesora Milena. Pues sí, hoy en nuestro programa de estudios avanzados en gobierno corporativo y compliance estamos muy contentos porque tenemos esta actividad muy interesante con un invitado internacional que ya les voy a presentar. Primero quiero decirles que en nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil queremos darles la más cordial bienvenida y recordarles que la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil es una sociedad que hemos creado con la finalidad de promover, proteger y actualizar el derecho mercantil venezolano. Quiero invitarlos a que conozcan un poco más de nuestra sociedad en la página web soveden.com. Contamos con una revista que es la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, que es una revista que se puede descargar gratuitamente en nuestra página web y que actualmente tenemos abierta una convocatoria para todos aquellos que quieran participar y enviarnos sus trabajos académicos. Los trabajos son evaluados mediante arbitraje doble, ciego, por pares, y estaremos recibiendo trabajos hasta el 29 de mayo. Para más detalles respecto a los criterios de evaluación, por favor, vayan a nuestra página web soveden.com. Ahora en el chat voy a colocar la página web para que todos tengan acceso a ella. Pues hoy tenemos con nosotros a un invitado internacional que me llena de orgullo presentarlo, y es el doctor José María Benedito. Es un catedrático de universidad, abogado y consultor de empresas. Es ensayista y escritor. Ha trabajado en varios despachos internacionales de abogados, especializándose en fusiones y adquisiciones, derecho societario, derecho europeo y de competencia y arbitraje. Fue funcionario de la Unión Europea, diputado al Congreso y trabajó en el Parlamento Europeo. Es director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo, CEU, presidente del Instituto de Gobernanza y Sociedad, especializado en gobierno corporativo, y del despacho de abogados J.M. Benedito y Asociados, profesor visitante de la Universidad de Harvard y catedrático de Derecho Internacional, Derecho Europeo y Relaciones Internacionales, miembro de consejos asesores de diferentes empresas y del patronato de varias fundaciones. Y hoy está aquí con nosotros para hablar sobre buen gobierno corporativo. Entonces, bienvenido, profesor, y aquí le damos entonces el micrófono y la oportunidad de compartir con nuestra audiencia. Adelante, por favor.
Pues muy buen día a todos. Un gran placer y una enorme satisfacción y agradecimiento por esta invitación tan amable, cursada por el profesor Diego Castañino, por la profesora Milena Liani, las dos instituciones, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Como ha comentado Diego, yo tengo una larga, digamos, actividad relacionada con el mundo del derecho mercantil, el asesoramiento a las empresas como abogado y desde hace años también como miembro de diferentes consejos. Y hace aproximadamente 6 años creamos, junto con otro profesor, el Instituto Gobernanza y Sociedad. El Instituto Gobernanza y Sociedad es una entidad sin ánimo de lucro cuya función es generar y catalizar el debate, la discusión sobre el buen gobierno corporativo. Desde que iniciamos hemos desarrollado muchas actividades y colaboramos activamente con algunos de los principales centros internacionales que se dedican a la investigación, pero también a la práctica del buen gobierno corporativo, como es el Center for Corporate Governance de la Universidad de Harvard, o en INSEAD también el Center for Corporate Governance. ¿Y por qué nos interesa? Y digamos que a lo largo de nuestra vida profesional hemos estado continuamente encontrándonos con la necesidad y la importancia del buen gobierno corporativo. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes. Veo que se han conectado desde regiones muy distintas de Venezuela. Venezuela, un país que llevamos en el corazón y no es retórica, un país que conozco relativamente bien y además con la que mantengo pues, vínculos personales con muchos amigos y conocidos a lo largo de los años, o sea que una gran satisfacción poder hablarles a todos en esta ocasión. Bueno, ¿por qué el gobierno corporativo? Pues el gobierno corporativo y las buenas prácticas en gobierno corporativo se han convertido a lo largo de los años en un eje fundamental de cualquier empresa. Otorgan seguridad económica y jurídica, fomentan el crecimiento de las empresas y además en los últimos años se ha añadido a lo que eran las buenas prácticas en gobierno corporativo los criterios ESG. De hecho, cuando hablamos ESG, tenemos Environmental, medio ambiente, S, Social y G por gobierno. La buena gobernanza ha ido integrando lo que en su momento fue la responsabilidad social corporativa y lo que se ha ido desarrollando como protección del medio ambiente, responsabilidad respecto a cambio climático y las obligaciones de tipo social de las empresas. Pero lo importante, más allá de lo formal, y contaré ahora cómo se ha desarrollado el gobierno corporativo y por qué surge en momentos determinados, siempre cuando se producen crisis empresariales hay una nueva reflexión sobre la necesidad de mejorar el gobierno corporativo. Esto ocurrió en los años 70 en Gran Bretaña, que es donde se inicia la reflexión y los primeros códigos de buenas prácticas en buen gobierno. De ahí se fue trasladando a otros países, a Estados Unidos, países europeos y a partir de ahí a todo el mundo. En España, el primer código de buen gobierno corporativo del profesor Manuel Olivencia pues es de finales de los 80, a partir de los 90, se ha ido desarrollando y se ha ido creando este código de buen gobierno, que son recomendaciones de cumplimiento para las empresas con el fin de garantizar las buenas prácticas. Decía que el buen gobierno corporativo está vinculado a las crisis empresariales en muchas ocasiones y está vinculado también a siempre la reflexión, como la que tenemos ahora desde hace varios años en el mundo en general, sobre la idea del propósito de las empresas, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de la necesidad de que la empresa no dependa únicamente de los quarterly results, de los resultados económicos trimestrales, ni de que tampoco se limite únicamente a una respuesta desde el punto de vista financiero a los accionistas, es decir, otorgar valor a la acción, sino que ese valor y esa capacidad de la empresa de ser sostenible en el tiempo
en gran medida depende de su propósito, depende de su misión, depende de tener clarificado cuáles son los objetivos, y eso es una estrategia. Y en el núcleo de esa estrategia, por tanto, en el núcleo de la sostenibilidad, en el núcleo de propósito, está el buen gobierno. Si quisiéramos definir el buen gobierno, podríamos decir que es el conjunto de normas, de principios, de procedimientos, en ocasiones también de conductas informales que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva o comité directivo, comité de dirección, el consejo de administración o directorio, los accionistas y el resto de partes interesadas. Por tanto, los famosos stakeholders, los grupos de interés en relación a la empresa. Y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor. Bueno, aquí tenemos en el origen del gobierno corporativo ya esta diferenciación entre la función ejecutiva y la función de supervisión y control. Y esto tiene una raíz de teoría del derecho mercantil, que es la separación, el famoso problema de agencia, la separación entre los intereses del ejecutivo y los intereses de la sociedad, que pueden no coincidir al 100%, y por eso se hace necesario una supervisión y un control. Esa es, digamos, la teoría básica, el problema de la agencia, ¿verdad? Y entonces se crean órganos y se refuerzan los órganos cuya función es la supervisión y el control. Y ahí estamos en lo que en España llamamos Consejo de Administración, entiendo que en Venezuela es el directorio. Me referiré, y ya sabrán ustedes, si digo Consejo de Administración, que estamos hablando del directorio. El directorio es uno de los órganos principales del gobierno corporativo, pero no el único. Tan importante como ese órgano es la regulación de las relaciones entre el directorio y el ejecutivo, sea un ejecutivo individual, sea el comité de dirección. Y tan importante es el funcionamiento interno del Consejo de Administración, del directorio, como el descargo, la responsabilidad del comité de dirección frente al directorio. Y junto a ello, evidentemente, el directorio es una representación de la estructura accionarial, de la estructura de propiedad que tenga la empresa. Esto es fundamental para cada gobierno corporativo de cada empresa. Nosotros en el Instituto de Gobernanza y Sociedad insistimos mucho en un punto central, y es que cada empresa necesita su propio tailor-made modelo de gobierno corporativo. No es lo mismo una empresa de propiedad familiar que una empresa cotizada en bolsa con una mayoría o incluso el 100% en free float. No es lo mismo una empresa cotizada en parte, pero que tenga una serie de accionistas mayoritarios en la propiedad. Lo que está ocurriendo cada vez más en muchas empresas que cotizan en bolsa es precisamente el que los fondos, ¿verdad? Los fondos tipo BlackRock, Vanguard y otros similares van adquiriendo cada vez paquetes más importantes. Y nos encontramos con grandes compañías hoy en día en donde en realidad el free float ha quedado muy reducido, o digamos que acaba siendo una parte únicamente, mientras que el resto son fondos directamente, digamos, fondos internacionales gestionados, o pueden ser también private equities, cada vez con una mayor presencia en las compañías en todo el mundo. Lo que quiero señalar es que la estructura de propiedad influye muchísimo en el gobierno corporativo de las empresas. Y un buen gobierno corporativo de una empresa tiene que tener en cuenta los diferentes intereses que están aquí en juego. Por un lado están los intereses de los propietarios. Por otro lado están los intereses del ejecutivo. Y por otro lado están los intereses más amplios
de la compañía, de la empresa, el interés corporativo, el interés social y también los intereses de los stakeholders y de la sociedad en general, porque no olvidemos que la empresa forma parte de un entramado social, tiene responsabilidades respecto a sus proveedores, sus clientes, primeramente respecto a los trabajadores, ¿verdad?, las personas internas, pero también después respecto, como digo, a todo el entorno. En primer lugar, proveedores y clientes, consumidores, en su caso, de los productos, pero también respecto a las comunidades en las cuales las empresas actúan. Y esto es algo que toda la evolución del gobierno corporativo y la integración progresiva de los ESG, incluso diré que más allá de cuestiones como los derechos humanos, que empiezan a ser ahora, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, tenemos en discusión una directiva, una normativa europea que va a obligar a hacer una due diligence, una diligencia obligatoria, una revisión obligatoria de cómo se están respetando los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor, de todas las filiales subsidiarias de las empresas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos cómo va avanzando esta idea de una responsabilidad social amplia. Sabemos cómo ha habido en los últimos años en Estados Unidos, desde los famosos mensajes de Larry Fink, en la línea de que, y esto vino con posterioridad a la crisis financiera, precisamente que había que reaccionar frente a la crítica a las empresas con una mayor responsabilidad social, con una mayor responsabilidad de las empresas respecto a la sociedad. No podían las empresas seguir mirando únicamente a los resultados trimestrales, no podían únicamente las empresas estar limitadas a la obtención de valor para los accionistas, sino que cada vez más en todos los órganos, en su estrategia, en su acción, en su propósito, las empresas deben de integrar lo que son criterios sociales, medioambientales y, por supuesto, todo ello coordinado por una buena gobernanza corporativa. Por tanto, ¿qué es lo que hace el gobierno corporativo? Fijar normas, principios, para que se articule bien estos diferentes intereses. Hablábamos de los intereses, por un lado, de los accionistas y en cada situación habrá que tener en cuenta una estructura determinada para el Consejo de Administración o directorio. Hay los intereses, como decimos, de los ejecutivos. Hay el interés social y hay el interés de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se articulan todos estos intereses? Y sobre todo el fundamental, que es el de control y supervisión y el de ejecución. Control y supervisión y también mirada a largo plazo. Esto es muy importante. Estamos hablando de que la sostenibilidad de la empresa depende de ese propósito, de ese mirar no solo al corto, sino al medio y al largo. En esa estrategia a medio y largo y en esa adecuación de los planes de gestión anuales que se vayan haciendo a la estrategia, el órgano de dirección, es decir, el comité, el consejo de administración, el directorio, tiene una función principal. Decía que la estructura del directorio depende mucho de la estructura accionarial. Pues bien, lo que se ha avanzado mucho en los últimos años es en la idea de que dentro del directorio, además de representantes de la propiedad, representantes, por un lado, que pueden ser ejecutivos, y ahí tenemos el interés de los ejecutivos, vemos el interés, en realidad significa, digamos, la acción, ¿no?, de los ejecutivos en pos de la obtención de valor para la empresa, ¿no?, la dinámica empresarial de la acción ejecutiva puede estar representada a través de ejecutivos. Normalmente, desde luego, el consejero delegado, que es el principal, el director general, el gerente, habitualmente es el consejero delegado que tiene delegadas facultades por parte del directorio y que obviamente es miembro principal del directorio. Pero podemos tener otros ejecutivos
como miembros del directorio. Y podemos tener también dominicales, es decir, consejeros que están representando el interés de los accionistas. ¿Y quién representa el interés de la sociedad? Primero, de la sociedad entendida, en su conjunto, de la sociedad at large, los consejeros independientes. Pero también los consejeros independientes son particularmente importantes para articular, representar el interés empresarial, el interés corporativo, el interés de la empresa, el interés social, ¿no? Por tanto, vemos que en esta articulación, evidentemente, todos los consejeros, todos los miembros del directorio tienen que trabajar en la dirección de lo que es el interés social y las responsabilidades de la empresa respecto a sus trabajadores, a la obtención de valor. Primera obligación de cualquier empresa, ganar dinero. Si no gana dinero, si no obtiene resultados económicos positivos, evidentemente que no está cumpliendo su primera y principal función. No podrán cumplir las otras funciones si no cumple con esta primera obligación. Pero a partir de ahí y entroncado con ella, porque no se puede separar esa responsabilidad respecto al resto de los stakeholders, esa responsabilidad respecto al medio y largo plazo, respecto a la sostenibilidad, respecto al propósito, no se pueden separar de la obtención de valor económico. El valor hoy en día es un concepto más amplio que el puramente económico. La capacidad de una empresa de sostenerse en el tiempo, y esto lo vemos una y otra vez con decenas, cientos de ejemplos en multitud de países y en multitud de situaciones, depende de su capacidad para ver a medio y largo plazo, su capacidad para responder y adecuarse a las necesidades cambiantes y su necesidad, sin ninguna duda, de responder también a el sector y a la competencia de los que están alrededor. Y eso es un pensamiento estratégico que engarza con la idea de la sostenibilidad y que engarza con la idea de la responsabilidad social. Hablaba de cómo en el directorio están representados los diferentes intereses. Y el gobierno corporativo lo que tiene que hacer es articular bien estos intereses. Por eso, cada estructura de gobierno corporativo de cada empresa es distinto, es tailor-made. Depende de la situación en la que se encuentra esa empresa. Primero, depende de su estructura, de sus características. Si es una empresa, como decía, familiar, es una empresa de tamaño pequeño, una empresa de tamaño medio, una empresa, gran empresa que cotiza o no en bolsa, una multinacional. En cada situación, obviamente, y dependiendo de la estructura accionarial y dependiendo de su situación legal, sobre todo la diferencia entre cotizando en mercados públicos o no, es muy importante, pero también hoy en día vemos que muchos de los criterios ESG, de las finanzas verdes, se aplican a empresas más pequeñas que no cotizan en bolsa, pero que emiten en mercados de valores. Y lo que vemos también es que todo el movimiento de la mejora de las buenas prácticas de buen gobierno se ha ido extendiendo al conjunto de las empresas. Es particularmente importante, como decía, en las empresas cotizadas, donde hay que diferenciar muy bien los intereses de los accionistas, de accionistas también en el free float y de los accionistas mayores que compren a través de los mercados de valores, pero es muy importante, sin ninguna duda, las empresas familiares, en donde una gran parte del gobierno corporativo es establecer una buena separación entre lo que es la empresa familiar, ¿no? La empresa familiar y la familia. Por ello, el protocolo de la empresa familiar es un documento fundamental en el cual se establezca la participación de las familias en la empresa, la distribución del dividendo. En muchas ocasiones nos encontramos con situaciones de empresas familiares en donde empieza a crecer, ha originado la empresa una persona,
el abuelo, después son los hijos, después los nietos, luego los sobrinos, los hermanos, y todo ello lleva a preguntas cada vez más complejas de gestión y de gobierno corporativo. Por ejemplo, como decía, la decisión sobre la distribución de dividendos. En un momento determinado, miembros de la familia que necesitan esos dividendos, otros que lo que quieren es reinvertir en la empresa. La pregunta sobre si todos los miembros de la familia o quiénes y bajo qué condiciones pueden y deben participar en la gestión empresarial. Cómo se distribuye, evidentemente, la estructura accionarial entre los diferentes y las participaciones accionariales entre los diferentes miembros de la familia. ¿Qué ocurre cuando las ramas de la familia se van distanciando y hay poca relación familiar? ¿Cómo debe de organizarse? ¿Se debe de prescindir de los lazos familiares solo en determinados momentos o partes de la familia, ramas de la familia? ¿Qué ocurre con la sucesión? Uno de los grandes temas del gobierno corporativo en todas las empresas. Me referiré ahora a los contenidos del gobierno corporativo y me referiré también a algunas buenas prácticas con la idea de aproximadamente en 10-15 minutos acabar para dejarles a ustedes la oportunidad de preguntar. Les decía que en las empresas familiares se muestra de una manera muy particular la importancia del buen gobierno corporativo. Les señalaba algunas de las áreas en donde hace falta anticiparse. El gobierno corporativo lo que hace es anticipar situaciones de conflicto, de crisis. Por tanto, es una función estratégica. No es una pura función de compliance, aunque, como veremos, una parte importante del gobierno corporativo es responder a la compliance. Pero va mucho más allá, porque el gobierno corporativo debe de estar en todos los niveles de la organización, desde esta perspectiva, como decía, estratégica y de sostenibilidad a medio y largo plazo. En realidad, podríamos decir que la toma de decisiones que tiene que ver con la dirección estratégica general de la empresa y sus políticas corporativas de inversión, de fusiones y adquisiciones, de nombramientos de ejecutivos, de planes de sucesión, forman parte del gobierno corporativo. También los mecanismos de control sobre el correcto desempeño de la dirección ejecutiva y la implementación del plan estratégico aprobado. El cumplimiento normativo o compliance con el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que tanto la empresa como sus directivos, empleados y terceros cumplen con el marco normativo aplicable. Las relaciones entre los principales órganos de gobierno de la compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos, el directorio, el comité de dirección, junta directiva y los accionistas. Conforme las empresas van creciendo, evolucionan, se internacionalizan, las operaciones se vuelven más complejas, se diversifican los negocios y aumentan los riesgos tanto en el ámbito legal como en el de la reputación y la imagen pública. Aquí tenemos otro contenido fundamental de esa función de supervisión y control, que es precisamente el control de los riesgos. Es una función principal del directorio el supervisar que exista una buena política de control de riesgos. Quien debe de elaborarla y implementarla, esa política de control de riesgos, definir los riesgos, hacer su seguimiento y la implementación de la política de control de riesgos, es la junta directiva, son los ejecutivos. Pero el control y el asegurar que todos los riesgos están cubiertos de una manera suficiente, con indicadores y de una manera con una cobertura suficiente, y hemos ido viendo cómo estos riesgos han ido avanzando. Empezó siendo los riesgos financieros, sin ninguna duda los primeros, pero después también hemos ido teniendo una ampliación hacia otros riesgos no financieros. Esos otros riesgos no financieros van desde la ciberseguridad, pasando por los temas cada vez más medioambientales y de lucha contra el cambio climático,
pero puede haber también riesgos, por supuesto, laborales, muchas veces en conexión con los temas de compliance, con riesgos regulatorios, riesgos incluso a veces penales, pero también vamos ampliando y vemos que los riesgos hoy en día y las empresas con una visión estratégica amplia, y evidentemente dependiendo de su tamaño, pero van analizando también e integrando el análisis de los riesgos geopolíticos, cada vez más importantes y cada vez más decisivos en una estrategia a medio y corto plazo y en un análisis, una evaluación de la competencia y del sector. Por supuesto, en el caso de multinacionales, sin ninguna duda, el riesgo geopolítico juega cada vez un papel mayor. Por tanto, la aplicación de un código de buen gobierno es la garantía para el crecimiento sostenible de la empresa en el medio y en el largo plazo, ya que ayuda a restablecer la confianza de los inversores. Los proxy advisors que actúan representando a los inversores están particularmente poniendo su foco en el gobierno corporativo. Los fondos activistas que en ocasiones actúan generando y catalizando movimientos internos de la empresa y mejorando en su lado positivo lo que es la creación de valor a corto, medio y largo plazo, observan de manera muy particular el gobierno corporativo, la separación entre el ejecutivo y el presidente de la empresa. Son dos órganos distintos, dos funciones distintas. Por eso, la buena práctica y la recomendación habitual es que estén separados, que no se aúnen en una sola persona el poder, que significa el poder de la dirección y la presidencia del directorio y a la vez el del consejero delegado, el del director general o principal primer ejecutivo. Como decía, ayuda a restablecer la confianza de los inversores, aumenta el acceso al crédito extranjero, fundamental. Todos los fondos, todos los accionistas son bien conscientes de en qué medida ha habido casos en la historia reciente empresarial en el mundo en donde ha sido fundamentalmente déficits de gobierno corporativo. Y yo me atrevería a decir que muchas de las crisis empresariales que vemos, en muchas ocasiones, los déficits de gestión están ocasionados en los déficits de gobierno corporativo. Es decir, si hubiera habido mecanismos de control anticipados a el deterioro progresivo, hubiera habido una capacidad de solucionar esas deficiencias de gestión. Lo hemos visto en el caso muy reciente, por ejemplo, de Credit Suisse en Suiza. No funcionaba bien el gobierno corporativo, no hubo un control suficiente y una supervisión eficiente por parte del directorio, el Consejo de Administración sobre los ejecutivos. Tuvieron que tomarse decisiones precipitadas. No había un mapa suficiente para situaciones de crisis que anticipara pérdidas como las que estaba teniendo Credit Suisse, decisiones como las que adoptó Credit Suisse. Entraron en el Consejo representantes de los accionistas que habían comprado de una manera muy precipitada, sin verdaderamente una visión a medio y largo plazo sobre la empresa. Los avances en gobierno corporativo hacen a las empresas más atractivas como negocio, más sostenibles económicamente y, por lo tanto, más competitivas. Bueno, yo les he dado una visión general. Evidentemente, el gobierno corporativo tiene muchísimas más ramificaciones. Habría que entrar en cada uno de los órganos. Muchos de ustedes serán abogados y conocerán cómo es la regulación del directorio en el caso del derecho mercantil venezolano, que se asemeja mucho al derecho mercantil español, pero tendrá sus características propias respecto a todos los cumplimientos normativos y formales, actas, función del secretario o secretaria del directorio, relaciones entre los órganos, pero yo quiero señalar que siempre no podemos quedarnos en el cumplimiento, ¿no? Compliance es cumplimiento.
cumplimiento normativo. El gobierno corporativo va mucho más allá. Hay que interiorizar el buen gobierno y los criterios ESG como parte de la estrategia de la empresa. Bien, voy a dar una serie de principios básicos de buen gobierno y algunas recomendaciones de una manera prácticamente como un listado, ¿no? Principios básicos. Las sociedades deben informar con claridad en la Junta General de Accionistas, la Asamblea General de Accionistas, sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno. Los códigos que se han ido desarrollando con todas esas recomendaciones, en muchas ocasiones se van actualizando de buen gobierno, hay unas buenas prácticas que van recogiendo los códigos de gobierno en cada país, las comisiones, en el caso de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que vela por la buena ejecución también de los principios y prácticas de gobierno corporativo, con ese principio que es no es obligatorio, no es vinculante, pero si no se cumplen las recomendaciones hay que justificar por qué no se cumplen, ¿no? Segunda recomendación, la Junta General, segundo principio, la Junta General debe funcionar bajo principios de transparencia y con la información adecuada. La sociedad debe facilitar el ejercicio de los derechos de asistencia y participación en la Junta General en igualdad de condiciones a todos los accionistas. El gobierno de administración debe asumir colectiva y unitariamente la responsabilidad directa sobre la administración social y la supervisión de la dirección de la sociedad con el propósito común de promover el interés social. Les hablaba a ustedes antes de que, a pesar de que cada uno de los accionistas represente los intereses de determinados accionistas o grupos de accionistas o categorías de accionistas, todos ellos deben de alinearse hacia ese objetivo que es el interés social, el propósito de la empresa bien definido. Y los ejecutivos de la misma manera. Y es en el directorio donde ese alineamiento, en el debate entre los miembros del directorio, debe de realizarse, llevarse a la realidad, hacerse visible, generar el consenso. El órgano de administración tendrá la dimensión precisa para favorecer su eficaz funcionamiento y la representación de todos los intereses de sus socios o accionistas. Otro punto muy importante, no podemos tener directorios excesivamente amplios. Hay que garantizar que las diferentes categorías de accionistas estén representados y de intereses, como he dicho, pero a la vez si se puede reducir los directorios, mejor. Y los directorios, como veremos, tienen que ser activos, tienen que tener capacidad crítica, tienen que intervenir habitualmente en todos los temas que se planteen. Y evidentemente algunos lo harán de una manera con mayor conocimiento sobre algunas temáticas y otros sobre otras. Pero lo importante es que no haya la menor inhibición y es función del presidente del directorio o presidenta el favorecer el debate, el instigar incluso a que aquellos consejeros o consejeras, miembros del directorio, que no participen, a que lo hagan de una manera activa. En la composición del órgano de administración se fomentará la diversidad de conocimientos, experiencias y género. Hemos avanzado mucho en muchos países en la línea de la diversidad de género. En el caso de España, por ley, se llega al 40%. Pero debemos ahora una reflexión que va más allá, que es la diversidad de funciones, la diversidad de conocimientos, la diversidad de experiencias. Todo ello es enriquecedor para el directorio. Por supuesto que necesitaremos personas con experiencia en gestión y personas con experiencia en finanzas y en contabilidad, pero también necesitaremos personas con en muchas ocasiones una experiencia más amplia, más abierta, más global, o en especialistas en tecnología o en ciberseguridad. Dependerá de cuáles sean las necesidades de la empresa y que deban de ser cubiertas a través del directorio. Los miembros del órgano de administración dedicarán tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus funciones y deberán contar con información suficiente y adecuada para la toma razonada de decisiones. Y esto es muy importante. No todos los
la información que se facilita. Se debe de información, el máximo de información, pero se debe facilitar de manera que los miembros del directorio sean capaces también de asimilar dicha información. Y eso requiere resúmenes, en ocasiones simplificación y, por supuesto, los consejeros deben de tener la capacidad de poder solicitar en cualquier momento de los órganos ejecutivos, normalmente a través del secretario o secretaria del directorio, cuáles son esos documentos, esa información que precisa. El órgano de administración evaluará periódicamente su desempeño. Esta es una función muy importante en la que nosotros, en el Instituto de Gobernanza y Sociedad, estamos muy implicados. La evaluación de los consejos. Muchas empresas lo hacen, la recomendación del Código de Buen Gobierno en España es que se haga de manera interna, a través de los propios funcionarios internos, de los propios cuestionarios internos en las empresas, y en otras ocasiones, cada 3 años, se haga la evaluación externa, muy importante, sobre el desempeño del órgano de administración y de sus miembros, así como los resultados obtenidos por las diferentes direcciones ejecutivas que operan en la sociedad. 10º principio, la sociedad pondrá en marcha una función de control y gestión de riesgos que goce de independencia organizativa y puede informar al órgano de administración. La sociedad promoverá una política adecuada de ESG más allá de la responsabilidad social corporativa como facultad indelegable del órgano de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados. Y el principio número 12, la remuneración del órgano de administración será adecuada para atraer y retener a sus miembros de acuerdo con su dedicación, cualificación y experiencia profesional. Bueno, aquí se plantean toda una serie de temas muy habituales, el tiempo de dedicación, la documentación que hay que facilitar, la profesionalidad o no de los miembros del directorio, cuál es el máximo de consejos de administración en donde debe de estar un director, como máximo, por supuesto, 3. El tema de la remuneración debe de ser suficiente para garantizar la independencia, pero no para que no haya una dependencia, pero que tampoco haya una dependencia por parte de esos miembros del directorio, de manera que tengan que depender de lo que está pagando, sino que tengan su propia autonomía financiera. Estos son todo cuestiones importantes. Como también es la ordenación de las comisiones. Normalmente, desde luego, una comisión de auditoría y control fundamental, en donde se concentra también la función de control de riesgos, pero sobre todo el control de los riesgos financieros y la contabilidad, el control sobre la dirección de auditoría interna de la sociedad, de la empresa. En segundo lugar, muy habitualmente una comisión de nombramientos y retribuciones, donde precisamente el órgano de administración, el directorio, actúa, por lo menos en la fijación de los perfiles, criterios, marco del Consejo de Dirección, de la Junta Directiva, ¿no? De cuáles son los perfiles que hacen falta para llevar a cabo de una manera más eficiente la función directiva. Una comisión, en muchas ocasiones, de sostenibilidad empieza a ser cada vez más frecuente, y en ocasiones también puede haber otro tipo de comisiones especializadas necesarias dependiendo del tamaño y del tamaño del órgano de administración y también del tamaño de la empresa. En definitiva, y cerrando para dejarles pie a sus preguntas, el órgano de administración tiene que ser un órgano activo. Debe de oponerse claramente ante alguna propuesta que pueda ser contraria al interés social. Debe de cumplir los consejeros independientes sus periodos para los que han sido nombrados. Y en el caso de que se realice un cese, deben de explicar en carta las razones por qué han terminado el mandato antes de lo que estaba previsto. El órgano de administración debe reunirse con la frecuencia precisa, desde luego al menos 4 veces al año, y si no a través de la comisión ejecutiva y de las comisiones.
Se deben de reducir las faltas de asistencia a los casos indispensables. Se debe de responder a las preocupaciones manifestadas por sus miembros. Programas de formación para los miembros en cuestiones también de sostenibilidad, de ESG. Y, como decía, establecer una política de control y gestión de riesgos que identifique los tipos de riesgos, fije un nivel de riesgo aceptable y prevea medidas para mitigar el impacto. En definitiva, las funciones del órgano de administración son de supervisión, de control, estratégicas, vinculadas particularmente a lo que es la sostenibilidad, es decir, entendida como la sostenibilidad, la pervivencia de la empresa en el medio y largo plazo. Y esto hoy en día es absolutamente necesario, estas consideraciones y las buenas prácticas en gobierno corporativo para asegurar la viabilidad de las empresas. Muchas gracias a todos por su atención y si quieres, Diego, atendemos ahora las preguntas que se hayan planteado. Bueno, muchísimas gracias, profesor. La verdad que aquí hemos recibido muchos comentarios, todos muy positivos. Tengo que hacer un comentario primero antes de entrar a las preguntas de qué impresionante. Tenemos aquí más de 400 personas conectadas y para que tengan una idea, nuestra aula magna tiene capacidad de 680, pero hoy aquí tenemos a un ponente que está sentado en Madrid y entre las 411 personas tenemos personas que están conectadas desde Estados Unidos, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Brasil y desde Venezuela, desde distintas ciudades. Tenemos Punto Fijo, Cojedes, Apure, Nueva Esparta, Mérida, Maracay, Zulia, Guari, Comunagas, Trujillo, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Cumaná, Valencia, Caracas, Puerto Ordaz, La Guaira, Barinas, lo cual es, mira, Colombia también está, Mérida. Seguramente me faltó alguien de tantos mensajes que hemos estado recibiendo. Entonces, qué maravilla. Y esto, profesor, es una señal de cómo el tema tiene mucho interés. La gente aquí en Venezuela está muy interesada en este tema de buen gobierno corporativo. Agradecerles a todos por conectarse, ¿verdad? Y por sus mensajes tan positivos que nos han estado. Mira, de Portuguesa también, saludos a los compañeros de Portuguesa. Entonces, dicho esto, quiero entrar a algunas preguntas que nos han estado llegando, porque llegaron muchísimas. Y entonces vamos a hacer preguntas y respuestas cortas para tratar de abarcar lo más que podamos. La primera que llegó fue, cuando se empezó a aplicar el buen gobierno corporativo en España, ¿hubo algún tipo de resistencia por parte del mundo empresarial para su aplicación? Sí. Muchas gracias. Una pregunta muy, muy interesante. Yo diré que en 20, 30 años, casi 40 años que llevamos, ha habido una transformación radical. Evidentemente no ha resultado fácil, sobre todo determinadas prácticas como son hablar en el directorio, criticar en el directorio a los ejecutivos. Luego, la introducción de la diversidad, la introducción de las mujeres, también ha sido un proceso progresivo. Hoy estamos en las empresas cotizadas prácticamente en el 40%, que era el objetivo de la norma. Por tanto, sí, hubo resistencias, no explícitas en muchas ocasiones, pero sí implícitas, y ha hecho falta ir adecuando el gobierno interno y cada vez se ha generado una conciencia mayor. Yo creo que en eso ha sido muy importante esta idea de no hacerlo desde el primer momento vinculante. No ha sido una imposición, pero en realidad lo ha sido de manera implícita, porque ha sido o cumples la recomendación o justificas por qué no la has cumplido. Y esto ha ayudado a ir introduciendo e integrando como parte esencial hoy en día el gobierno corporativo. Perfecto. Aquí llegaron dos preguntas que están relacionadas y voy a tratar de fusionarlas. ¿Existe alguna herramienta tecnológica para medir la gestión de gobierno corporativo? Esta pregunta la hace Heidi Galinde, pero también Génesis Terán pregunta si existe alguna herramienta para poner en práctica el control externo. Sí. Vamos a ver, por un lado existen indicadores, ¿no? Por supuesto, de ESG, tenemos indicadores cada vez más claros sobre el medio ambiente, ¿no?
la huella de carbono, sobre KPMIs. En esto tenemos indicadores muy claros. Tenemos menos indicadores sobre lo que es la S, ¿no? Ahí la normativa laboral y una ampliación progresiva también a criterios indicativos e indicadores, digamos, numéricos y por tanto, a través de la tecnología, ¿no? En gobierno corporativo, claro, son muchas cuestiones distintas y tiene un elemento cualitativo muy importante que no se resume exclusivamente en una herramienta tecnológica que mayoritariamente es numérica. Hoy por hoy no tenemos todavía un programa de inteligencia artificial tan avanzado tipo ChatGPT que nos lleve a hacer una evaluación, digamos, del directorio, del consejo de administración, basándonos en una inteligencia artificial. Pero es posible que lleguemos a ello, por lo menos una base para después hacer la evaluación que tiene que ser muy fina, muy refinada, muy cualitativa. Y desde el punto de vista de los externos existe este mecanismo que es la evaluación externa. Asesores que realizan la evaluación externa de los órganos de administración cada 3 años, cada cierto tiempo, con un nivel de criterios y de encuesta también cada vez más refinado y más preciso que verdaderamente den una imagen muy fiel de cómo está funcionando por dentro de la empresa. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuántos representantes del órgano de administración recomienda? Esto depende mucho del tamaño de la empresa. He hablado antes de que cada empresa necesita un modelo de gobierno corporativo. El momento en el que está la empresa en su sector, en el ciclo, no es lo mismo una empresa que acaba de salir del estadio de Venture Capital que una empresa muy madura, y también la situación en la que está el sector, ¿no? Entonces, se suele decir como buena práctica, pues desde 4 hasta 12, 14 máximo. Estamos hablando en el máximo en situaciones de empresas en donde tenemos mucha representación, digamos, desestructurada, ¿no? Mucha representación plural de los accionistas. Y entonces ahí se precisa un mayor número de representantes en el órgano de administración. Pero yo soy partidario de tener un número intermedio. Creo que 8, 10, 12, en el caso, ayer estábamos precisamente analizando Bankinter. Bankinter ha reducido, tiene 12, un banco medio, eficiente en España, acaba de publicar los resultados trimestrales, los mejores de su historia, 12, y han reducido desde 16. Bueno, pues parece conveniente, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el gobierno corporativo en la actualidad y cómo cree que deberían abordarse? Cada vez hay que adecuarse a las nuevas exigencias empresariales y del entorno, ¿no? Entonces, en estos momentos hemos tenido unos años de progresiva incorporación de los, por un lado, ESGs y por otro lado, de la diversidad, ¿no? De las mujeres en los órganos corporativos. Creo que en muchos países en el mundo se han dado grandes pasos en esta dirección y aunque seguimos teniendo un gran desafío que es reducir la huella medioambiental y combatir el cambio climático, es decir, todos los temas medioambientales, y debemos de seguir avanzando en los temas sociales, y la pandemia puso de manifiesto lo importante que es la protección de las personas, empezando por los trabajadores de las empresas y cómo esto tiene que estar muy en primer lugar. Creo que también han ido llegando otros nuevos desafíos. Por ejemplo, antes hablaba de los análisis geopolíticos, es decir, necesitamos ahora ver por dónde va el mundo, cuáles son porque está afectando de una manera muy directa. Y creo que las empresas no siempre tienen capacidad de responder, sea a través de la integración de consejeros especializados o sea a través del asesoramiento externo a estas nuevas exigencias que se nos van planteando. Bueno, profesor, lamentándolo mucho, ya se nos agotó el tiempo. Hay muchísimas más preguntas y comentarios,
pero creo que aquí salieron temas sumamente interesantes, el tema de los consejeros independientes, el tema del conflicto de interés, el protocolo familiar, creo que el tema de la política de control de riesgos, el tema del interés social, esos son de los que más llamaron la atención aquí al público, y sin duda alguna creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de actividades, así que usted está invitado a que sigamos haciendo masterclass cada vez que podamos, que la agenda así lo permita. Usted siempre será bienvenido en la universidad, bienvenido en Sovedén. Ya sabe que aquí será siempre muy bien recibido, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Diego y Milena, y por supuesto estoy a vuestra disposición para más adelante, también si queremos entrar a algunos de los temas ya más concretos. Hoy ha sido una primera introducción, pero yo creo que un poco abordando todas las cuestiones, y por supuesto todos los participantes, pues a través de vosotros, si tienen otras consultas o preguntas, pues podemos también irlas viendo, encantados, y espero que sea el inicio de una magnífica colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello y con la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Muchas gracias a todos los participantes, me alegra mucho que haya habido tanto interés, y seguiremos promocionando el buen gobierno, las buenas prácticas que ayudan a las empresas y a la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Milena, adelante, si quieres decir unas palabras de cierre. Tienes el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, profesor y doctor José María Benito, por su disertación. Son líneas gruesas, como lo comentaban muy bien aquí los participantes, de un tema tan complejo y actual como es el buen gobierno, y ha sido para nosotros un lujo tenerlo acá. Estamos todos emocionados por este primer encuentro, esperemos que de muchos más que tengamos, y le voy a tomar su palabra entonces para organizar nuevos encuentros para ya unos temas más puntuales y profundizar en esto, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Diego Castanino, por la organización, coordinación y moderación de este evento, nuestro aliado, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Y bueno, gracias a todos los que asistieron y hicieron posible pues este evento. En nombre de la Universidad Católica, Andrés Bello, su estudio de posgrado. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esta grabación está disponible en nuestros canales, y estoy segura que también en los canales de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Un gran saludo a todos y feliz día. Hasta luego, gracias. Buen día a todos. Adiós, gracias.